Buenos días a todas y todos. Yo creo que uno de los elementos más poderosos de Ciudad Feminista es justo que aglomera como una variedad y diversidad de identidades, de perspectivas y de áreas de trabajo. Y es en ese sentido que es bien importante también como colocar este tema de juventudes y sobre todo de las organizaciones de jóvenes feministas, ¿no? Y me gustaría centrar el tema de juventudes en dos cosas como prioritarias, que por un lado es la autonomía y por el otro lado el horizonte emancipatorio. Entonces, para esto, el elemento central es el reconocimiento de las personas jóvenes como sujetas titulares de derecho y actoras estratégicas del desarrollo del país. Pero esto de reconocer como sujetos de derecho, pues no se traduce más que en un respaldo constitucional donde se reconozcan, garanticen y protejan los derechos de las personas jóvenes en la Ciudad de México. Y en esto es, por un lado, sí hablar de un reconocimiento específico de los derechos de las juventudes, como se ha hecho en otras constituciones como en Ecuador, pero también el fortalecer los derechos que impactan de manera clave a las personas jóvenes. Entre otros, mencionar, por ejemplo, el derecho a la educación universal, pública, gratuita y de calidad, el trabajo digno, la salud integral, la vivienda digna, la libertad de expresión y asociación, así como el derecho a la protesta social, el derecho a la participación política. Y esto en el marco de principios generales, que es bien importante también hacer como algunas especificaciones, como en el tema de ciudad incluyente, a incluir también el no patriarcado y no adultocentrismo, ¿no? Por el otro lado, el principio de igualdad, incluido también los términos de edad, hablando de igualdad intergeneracional. Y también de un empoderamiento ciudadano que está vinculado con la parte de participación política. Entonces, la política de juventud debe de tener como un objetivo prioritario el desarrollo de la personalidad de las personas jóvenes hacia ese proceso emancipatorio. Y por otro lado, que en la Constitución también se transversalice la perspectiva de género y la perspectiva de juventudes. Y para esto también es bien importante que haya una instancia que tenga la capacidad política para lograr esa transversalización y que también asegure que no nos quedemos fuera de los procesos, ¿no? En el tema de autonomía, me gustaría como hacer mención de todo esto que ha venido sucediendo en el sentido de que se ha visibilizado cada vez más, que es el acoso en el espacio público, y por el otro lado las condiciones materiales existentes para tener una verdadera autonomía como mujeres jóvenes, como lo vinculado con el tener un trabajo digno y tener un hogar. Entonces, en este ejercicio de la autonomía, creo que se vincula mucho con la soberanía, que está como completamente de la mano con la soberanía política, social y económica, pero también con la soberanía de nuestros propios cuerpos y nuestras vidas, ¿no? Y es por eso que creo que uno de los elementos centrales aquí es el reconocimiento de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos como derechos humanos, así como también el vínculo de este horizonte emancipatorio con el derecho a la vivienda como parte integral del desarrollo humano y el derecho al empleo. Por otro lado, el último tema es la libertad de expresión, que me gustaría también como esta parte de anclaje con lo que decía de participación política de las personas jóvenes. Y pues aquí básicamente el derecho a la participación política, el respeto a la acción organizativa de las personas jóvenes y el derecho a la protesta social, que incluye la libertad de expresión, asociación y de reunión. Y como algunas cosas como un poquito más puntuales de la participación política, es importante garantizar esta participación de manera efectiva y directa de los jóvenes en todas las divisiones del ámbito público, ¿no? Que también podamos tener espacios para contar, para poder más bien tener como estas sesiones de discusión, de análisis, dirimir y manifestar cuáles son nuestras posiciones respecto a las diferentes problemáticas de la ciudad. Un reconocimiento e incorporación de las diversas formas que existen de participación comunitaria, social, ciudadana y política. Y sobre todo esta parte que en el marco de lo que sucedió, por ejemplo, el 1 de diciembre acá en el 2012, o por ejemplo, con lo que está sucediendo ahora con la ley que está impulsando Erubiel Ávila, que es una cuestión completamente criminalizadora de la organización y de la protesta social, el no a los procesos de estigmatización, judicialización y criminalización. Y esto pues completo de la mano con el reconocimiento y respeto al derecho a la protesta social, a la acción organizativa y la libertad de conciencia que se expresa de forma individual y colectiva en el ámbito público y privado. Y pues completo de la mano con el derecho a la justicia y a las garantías de un debido proceso. Para esta participación política, el acceso a la información es muy importante, ¿no? Entonces, esta libertad de acceso a la información se vincula también con los derechos digitales, con las brechas digitales. Y con derechos digitales hacemos referencia a estos derechos a acceder y compartir información a través de cualquier soporte digital sin que ningún gobierno tenga
la autoridad para restringir o para vigilarlo, ¿no? Y por otro lado, el derecho a las identidades culturales y de género y el derecho al uso del espacio público para la libre manifestación de las ideas. Entonces, estos son como algunos bocetos y algunas ideas que sería bien importante colocar y que podamos ir desarrollando de manera más cercana en este trabajo conjunto, Movimiento Ciudadano y Ciudad Feminista, sobre todo el tema de juventudes y qué implica el reconocimiento de las personas jóvenes como sujetos de derecho. Gracias.